kiosco. Vamos a entrarle al kiosco porque la nota que traen la mayoría de los medios de comunicación, algunos más grandes, otras más chicas, es que en Estados Unidos una jueza en Florida condenó a Genaro García Luna, el narcotraficante Genaro García Luna, que encabezó la supuesta estrategia de seguridad con Felipe Calderón. Pues bueno, va a tener que pagar él y su esposa casi 2.500 millones de dólares al gobierno de México, que reclamó ese dinero porque pues Genaro García Luna, con trampas, con mañas, con tranzas, se llevó de forma corrupta esos recursos que eran públicos porque los tomó de distintas dependencias de seguridad en nuestro país, se los llevó de forma corrupta a Estados Unidos. Y recordemos que García Luna pues simulaba. ¿Cómo se llevó este dinero? Simulaba que daba servicios, que daba asesorías, que daba capacitación en distintas dependencias de seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón y durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Simulaba y así se llevó este dinero de forma corrupta a Estados Unidos. Una jueza lo encontró culpable a él y su esposa y van a tener que pagar. Es una buena noticia porque esa fortuna millonaria, por primera vez, un corruptazo va a tener que regresar el dinero que se robó. Ahora sí, que regrese Genaro García Luna, pero que regrese lo que se robó. Y aquí 3 puntos, Miguel. En primer lugar, ya son tocables los que se sintieron intocables por tanto tiempo. Habrá que ver si aún sigue Felipe Calderón con la postura de que lamenta que Estados Unidos no esté interviniendo en nuestro país. Segundo punto, también se habla que la guerra contra el narco fue negocio y exterminio, y lo vimos así, un negocio muy redituable a costa del pueblo de México. Y por otro lado, cómo el Poder Judicial fue cómplice. Los detalles, la presidenta se los explica. Fíjense, estos son contratos que se hicieron con empresas de García Luna a través de intermediarios o de empresas en donde el propio García Luna era parte y su esposa, en donde compraban algo o el gobierno a través de distintas instituciones y había sobrecosto exagerado, que fue un modus operandi durante muchos años de la forma de utilizar recursos públicos para volverlos privados, o sea, corrupción. Lo relevante es que un tribunal aquí no reconoce esto y dice a la esposa de García Luna que puede retirar su dinero, que se descongelen las cuentas, que libremente puede utilizar ese recurso. Entonces, la UIF decide, 2021, decide poner el juicio en un juzgado civil en los Estados Unidos y da todas las pruebas. Y acaba de resolverse, pues, de que en efecto ese recurso tiene que ser devuelto al erario público. Entonces, hay justicia. Porque el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos. Recordemos que hay 2 procesos en contra de Genaro García Luna en Estados Unidos. Una, el gobierno de Estados Unidos lo acusó de ser socio del cártel de Sinaloa y se llevó un juicio en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, y fue condenado a 38 años. Ahí, en su cara de García Luna, sus socios le dijeron: yo le entregué a usted, señor, maletas con dinero. Eso le dijeron a Genaro García Luna y el juez Brian Cogan lo sentenció a 38 años de cárcel. Además, que vale la pena recordar que Brian Cogan le dijo: usted, señor García Luna, es peor que los narcotraficantes porque tiene doble cara, llevó una doble vida. Traicionó a los mexicanos diciendo que era el secretario de Seguridad Pública, pero en realidad era un narcotraficante. Bueno, García Luna fue condenado a 38 años, está pagando esta sentencia en un centro de reclusión en el estado de Virginia. Y, por otra parte, el gobierno de México demandó a Genaro García Luna y a sus socios en una corte de Florida, en Estados Unidos, por triangular el dinero y llevárselo de forma corrupta, por ser un raterazo, llevarse el dinero de instituciones de seguridad pública en nuestro país, llevárselos a Florida. Y el gobierno de México ganó este proceso y ahora tiene que pagar. No perder de vista que
que durante el juicio en Nueva York, el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, intentó lavarle la cara a García Luna y a su esposa, exhibiendo que Linda Cristina Pereira había conocido a García Luna en el CISEN, ese centro de espionaje que hubo durante el periodo neoliberal. Ahí se conocieron los dos como trabajadores. Luego, Cristina Pereira renuncia al CISEN y con el dinero que obtuvo por su renuncia, puso una papelería en Xochimilco. Y de una papelería en Xochimilco pasó a restaurantes en el estado de Morelos y de tener restaurantes en el estado de Morelos saltó a tener mansiones, vehículos de lujo, yates, departamentos de lujo en Florida. Eso fue lo que intentó explicar, algo sí que hay que decir, cuando Sarita Comati Reddy, la fiscal de Estados Unidos, la representante del gobierno de Estados Unidos que denunciaba a Genaro García Luna de ser narcotraficante, intentó en el juicio hablar de la fortuna que tuvo García Luna en Miami. Ahí luego César de Castro, eso no tiene que ver en el caso. Y es que sí, la verdad, el caso en Nueva York solo vio la primera etapa que tuvo como funcionario en nuestro país, en los 90s y principios del gobierno de Calderón. Pues ahí César de Castro sabía que si se veía la fortuna que tiene García Luna, que no se puede explicar de otra forma que no sea un funcionario corrupto aliado con el narco, pues bueno, no quiso verlo. A pesar de eso, Genaro García Luna, el narcotraficante, está siendo condenado en Florida a pagarle al gobierno mexicano y está pagando una condena de 38 años por ser socio del narcotraficante. Pero más que eso, por traicionar a los mexicanos, Arlene. Ya lo decía la presidenta, lo que robó sería equivalente al programa Mujeres Bienestar por un año. Imagínense cuántas personas podrían beneficiarse de lo que se robó este señor a costa del erario público. Acá los detalles. Una corte civil en el estado de Florida resolvió sentenciar a dos personas que tuvieron una enorme relevancia en una trama corrupta durante los sexenios de Calderón y de Enrique Peña Nieto. Se trata de Genaro García Luna y de Linda Cristina Pereira. Ellos fueron sentenciados a pagar a México, que es el demandante, el gobierno mexicano, y se entregaron aproximadamente 2,5 millones en bienes que fueron vendidos en Estados Unidos, uno de los cuales, por cierto, no se ha vendido todavía, pero está ya entregado y en administración del gobierno de México en los Estados Unidos. Ahora, ¿de dónde vienen las cantidades que están en la sentencia? En el momento en que fue demandado García Luna, se le demandó por $250 millones aproximadamente. Era la información que se tenía. Esta situación fue mejorando. Rosa Isela Rodríguez jugó un papel aquí importantísimo, ya como secretaria de Seguridad Pública, y abrió completamente todo y ayudó y dio un aporte invaluable para el esclarecimiento de las operaciones que se hicieron. Con posterioridad se presentó reclamo contra Linda Cristina Pereira por una demanda de $580 millones, que son los que en ese momento conocíamos. En realidad se pagaron 625 millones. Que no nos vengan con el cuento, que no se quieran reír de las mexicanas y de los mexicanos. Un funcionario público no pasa de una papelería en Xochimilco a tener mansiones y vehículos de lujo en Estados Unidos. Una persona no se hace millonaria vendiendo gelatinas. No se pasa de vender gelatinas a tener casas de alta plusvalía en la zona más exclusiva de la colonia Miguel Hidalgo, de las colonias de Miguel Hidalgo. Solo se puede explicar si un funcionario se sirve con la cuchara grande precisamente del servicio público. Lo que refleja la sentencia de una jueza en Florida en contra del narcotraficante García Luna es que hubo
corrupción durante los gobiernos panistas de Felipe Calderón y el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. Un funcionario aprovechando su posición pues para obtener contratos, no hacer nada y robarse el dinero. Que no nos vengan con el cuento y que no nos quieran engañar. Además, Pablo Gómez el día de hoy aclara algo importante. Esto no tiene que ver con la administración de Donald Trump. Tiene que ver con el Poder Judicial de los Estados Unidos. Algo que deberían de aprender los jueces, que por cierto beneficiaron a la esposa de Genaro García Luna, el Tribunal de Circuito de la Ciudad de México, que amparó para que pudiera descongelarse sus cuentas, además de haber sido cómplice, porque no solo fue su pareja, también fue su socia. Y por otro lado, también aquellos ministros, caso de ello Norma Piña, quien tenía a excolaboradores de Genaro García Luna trabajando en su equipo. Que no se confundan, tiene que ver un tema específico con el Poder Judicial, Miguel, y cómo es que en nuestro país, yo me pregunto, ¿qué hubiese pasado si este caso hubiese estado en nuestro país? Seguramente no tendrían sentencia. Por un Poder Judicial corrupto. Así es. Seguramente la investigación estaría, pero el Poder Judicial corrupto lo hubiera protegido. Porque ahorita vamos a ver cómo el Poder Judicial corrupto favoreció a la esposa de Genaro García Luna. Esta mañana, Pablo Gómez destacó cómo esta sentencia muestra la corrupción que imperó en nuestro país con Felipe Calderón y con Peña Nieto. La sentencia de 748.8 millones de dólares que dicta la juez en Florida se refiere a 3 veces los 250 millones de dólares que fueron demandados por García Luna. Y los 1.740 millones de dólares que le impuso como sentencia a Linda Cristina Pereira se refiere a los 580 millones que la UIF presentó en la demanda contra ella. Estamos hablando de dineros distintos presentados en momentos distintos con cuantificaciones diferentes por ese motivo. Y la sentencia que dicta la juez no es en contra de 2 personas, sino de cada persona en lo individual, porque se trata de demandas por cada una de las personas y de las empresas que eran propiedad de estas personas. Entonces, ahora, ¿pero qué quiere decir esta sentencia? Quiere decir, en primer lugar, que ha quedado claro que todo ese dinero que salió del país y que fue alojado en el extranjero, ese dinero fue producto de un esquema de defraudación durante 2 sexenios sucesivos. Para quienes aún tienen cara de defender a la cleptocracia que existe en el Poder Judicial de nuestro país, pues cabe resaltar que son los mismos que tienen miedo de que el pueblo salga a votar este 1 de junio. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya no van a responder a sus intereses y van a responder a los intereses del pueblo de México, Miguel. Habrá que mencionar la cantidad de sentencias que han dejado descubierta la justicia para nuestro país. Los corruptos tienen miedo que el pueblo de México elija a las autoridades judiciales que respondan al pueblo de México y que no respondan a los dueños del dinero, a quien puede comprar la justicia. A eso tienen miedo los corruptos, que haya jueces que le respondan al pueblo de México. Por cierto, hablando del Poder Judicial corrupto, Pablo Gómez recordó cómo un tribunal colegiado de circuito protegió a Linda Cristina Pereira. ¿Por qué? Mientras era procesado Genaro García Luna en Estados Unidos, aquí en México, el Poder Judicial corrupto dijo, pues vamos a permitirle que Linda Cristina Pereira pues tenga acceso al sistema financiero, porque la UIF ya la había colocado en la lista de personas que están congeladas, que no pueden utilizar el sistema financiero en nuestro país porque están siendo investigadas. Bueno, allá en Estados Unidos condenaban a García Luna, procesaban a García Luna, y aquí en México que su esposa ocupe el dinero que posiblemente es corrupto, pero que lo ocupe. Así el Poder Judicial corrupto en nuestro país. Y que ahora ya podemos asegurar que ese dinero sí era corrupto y fue cobijada por el Poder Judicial mexicano. Así se menciona. Miren, Linda Cristina Pereira
una persona que ha sido sentenciada a pagar una cantidad fabulosa de millones de dólares. Perdón, el tercio, 3 veces, perdón, por lo que fue demandada. Y un tribunal... Mientras aquí le devolvieron las cuentas. Un tribunal, lo ha dicho la presidenta, un tribunal colegiado de circuito en México resolvió otorgarle el amparo y la protección de la justicia de la Unión, como se llama en la jerga judicial, a ella, para que pueda utilizar el sistema financiero mexicano libremente. Tenemos un gran problema en nuestro país, pero vamos a resolverlo pronto. Solo me resta decir que estas resoluciones, estos procesos que están en curso, van a contarnos bien la historia y vamos a poder dar detalles de cómo se hicieron estas cosas, cómo se robaba el dinero público sin el menor temor de que alguna autoridad los fuera a reprimir o a hacer justicia. Este país necesita ser un país en donde predomine el Estado de Derecho, el Estado democrático de Derecho. Lo que se nos negó a las generaciones actuales y lo que en este momento está pues en la perspectiva de los grandes cambios que están ocurriendo. La derecha mexicana ha salido experta en trenes, en aeropuertos, en medio ambiente y ahora también en triangulación, en corrupción y en narcotráfico. Miguel, creo que subestimé cuando yo me burlaba de que no eran expertos en todo, pues parece que sí, porque incluso en triangulación de recursos con erario público en diferentes países del mundo. Triangulación de recursos y también yo sumaría ahí, son expertos en bienes muebles, con el cártel inmobiliario. Así es. Bien, hoy también se señaló cómo, pues bueno, fue este esquema de corrupción que permitió sacar dinero de nuestro país, cómo los socios, los cómplices de García Luna, sacaron dinero de diversas instituciones públicas de nuestro país para llevarlas a Estados Unidos. ¿Cómo funcionó esta triangulación de dinero? Pablo Gómez le explica. Ya no están operando. Estas empresas se hicieron para esta trama corrupta. Fachada, empresa fachada. Numbab, Night System. Esta Numbab Technologies fue creada para hacer contratos con CISEN que en su totalidad ascendieron a 208 millones de dólares. Para eso la hicieron. Se llama igual que Numbab Inc. Y sin embargo es una razón moral diferente. Hay algunas otras que se usaron en la trama del lavado posterior, de tal manera que se iba escondiendo el dinero y se iba difuminando pues, todo, ¿no? Porque tenían que hacer muchos pagos. Esos pagos, parte de este dinero fue a dar a campañas políticas. Y eso lo vamos a demostrar, pero eso no es en el juicio de Florida, ese es en el juicio mexicano. Escuchaba que los voceros del conservadurismo, los voceros de la derecha, estos medios de comunicación, decían cómo se alegran de que le vaya mal a un mexicano en Estados Unidos. Bueno, hay que señalar que Genaro García Luna era narcotraficante, es narcotraficante, cómplice del cártel de Sinaloa, que traicionó a los mexicanos porque fue secretario de Seguridad y de que más, además, es un corruptazo. Y hay que celebrar, es una buena noticia, que por primera vez un gran corrupto va a tener que regresar a nuestro país lo que se robó. Sin duda alguna, es una buena noticia. Así es, Miguel. Este 1 de junio tenemos una cita para cambiar la realidad que tanto le ha dañado a nuestro país.